Hay un tramo de la enero de 70, entre Denver y Kansas, que evito siempre que puedo. No es por el paisaje ni por las curvas, es recto e incluso un poco aburrido. Pero hay un tramo en concreto, que empieza cerca del kilómetro 226, que me marcó de una forma que ni siquiera me gusta recordar. El asfalto parece igual que el resto, pero cualquiera que conduzca por allí con frecuencia ha oído decir, hay algo malo con el carril central, como lo llamamos. Es el carril izquierdo, el de adelantar. Nunca creí mucho en ese rumor. Siempre pensé que era un mito de camioneros cansados. Hasta que un día, por un desvío, me vi obligado a usarlo. Y entonces comprendí de qué hablaban todos. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana, el cielo estaba despejado y no había otros coches alrededor. Conducía mi camión semirremolque, escuchando la radio en silencio, intentando mantener la mente despierta. Al llegar a este tramo, la carretera parecía normal. Pero en cuanto las ruedas derechas tocaron el carril izquierdo, sentí una presión en el oído, como cuando se cambia de altitud demasiado rápido. Pensé que me pasaba algo, quizá un resfriado o algo así. Pero segundos después, un ruido sordo empezó a llegar desde abajo. Era como un zumbido sordo que se sentía en el estómago. Empecé a sentirme mareado, con un poco de náuseas, como si diera vueltas dentro de un tambor. El ruido se hizo cada vez más fuerte y no paraba, ni siquiera con las ventanillas cerradas. Apagué la radio, pero el sonido seguía ahí. Más grave, más denso. No parecía provenir del motor ni de los neumáticos. Era como si el propio carril vibrara. Se me revolvió el estómago y mi visión se volvió ligeramente borrosa. Las luces del tablero parecían más tenues, como si se estuvieran agotando. Mi cuerpo reaccionó como si estuviera a gran altura sin oxígeno, respiración agitada, sudor frío en la frente. Me vi obligado a cambiar de carril. En cuanto volví al carril derecho, todo se detuvo. El sonido desapareció. Las náuseas pasaron en segundos. Las luces volvieron a la normalidad. Como si nada hubiera pasado. Pero entonces hice algo que probablemente no debería haber hecho. Siempre dejo una grabación con la cámara del coche mientras conduzco. Suelo repasar tramos complicados o simplemente por seguridad. Cuando paré horas después en una gasolinera, fui a ver la grabación para intentar entender. Y fue entonces cuando me dio un escalofrío. Justo en el momento en que entré al carril izquierdo y empezó el ruido, la cámara captó algo que no vi. Una figura. Una persona, o lo que parecía una, caminando cerca del asfalto, siguiendo al camión. No tenía rostro. Solo una silueta oscura, con los brazos pegados al cuerpo, caminando perfectamente sincronizada con mi velocidad. Por dentro del carril. Como si estuviera dentro del asfalto. Rebobiné el video unas 4 veces para asegurarme. La figura solo aparecía cuando iba por el carril izquierdo. En cuanto giré a la derecha, desapareció. Sin transición, sin fundido. Desapareció como si nunca hubiera estado allí. Pausé el video en uno de los fotogramas más nítidos y lo observé fijamente. Parecía una persona, pero torcida. La cabeza estaba ligeramente inclinada hacia adelante, los brazos rígidos como palos y las piernas inmóviles. Parecía deslizarse. Y lo más extraño, el cuerpo no proyectaba sombra. Los faros del camión lo iluminaban como si fuera solo una imagen proyectada en el aire. Pero la cámara lo captó. El ojo humano, al parecer, no. Estuve tenso el resto del viaje. Cada vez que veía señales de carril izquierdo obligatorio más adelante, se me revolvía el estómago. Y no era psicológico, lo volví a intentar, días después, por terquedad. Me moví a la izquierda menos de 1 minuto, solo para probar. Y empezó el mismo sonido.
bajo, molesto, resonando en mi pecho como una alarma muy baja. Un ruido que parecía vibrar en mis huesos, como si fuera parte de mi cuerpo. Esta vez, se me llenaron los ojos de lágrimas. La imagen a mi alrededor se volvió un poco borrosa, como si el calor distorsionara el aire. Salí de allí temblando. Y una vez más, en la grabación, estaba allí. Hablé de esto con un amigo mayor en un restaurante de carretera en Missouri. No se lo dije directamente, solo le pregunté si alguna vez había sentido algo extraño en el carril izquierdo de ese tramo. Me miró sin decir nada durante unos segundos. Luego, en voz baja, dijo, «Nunca conduzcas por ahí más de 7 minutos». Nunca. Le pregunté por qué, y simplemente negó con la cabeza y dijo que había visto a un amigo perder el control y chocar. Cuando revisaron la grabación de la cámara del tablero de su camioneta, porque la camioneta también tenía cámara, la grabación se congelaba durante exactamente 7 minutos, y cuando regresaba, ya se había salido de la carretera. Nunca más despertó. La noche siguiente, volví sobre mis pasos, pero permanecí en el carril derecho, lentamente, observando. Fue entonces cuando noté algo que no había notado antes: el asfalto del carril izquierdo es diferente. No visualmente. Pero parece más oscuro de una manera extraña, como si absorbiera más luz. Y hay marcas. No son marcas de neumáticos. Son marcas rectas y paralelas que corren en dirección al carril. Como arañazos. Como si algo hubiera sido arrastrado por allí. O como si algo se arrastrara bajo el asfalto, hacia los coches que pasaban. Lamenté haber buscado durante tanto tiempo. Desde ese día, nunca más he vuelto a usar el carril izquierdo en ese tramo. Ni bajo la lluvia, ni en el tráfico, ni con un camión lento delante. Simplemente espero. Reduzco la velocidad. Finjo que tengo un problema con el eje, lo que sea. Pero no voy por ahí. Y no soy el único. Hay conductores experimentados que hacen lo mismo. Algunos fingen que es superstición, otros ni lo mencionan. Pero si te fijas bien, a primera hora de la mañana, nadie se queda en ese carril más de unos segundos. Como si todos sintieran, incluso sin saber por qué, que ese lugar no es un lugar seguro. Como si fuera una entrada camuflada a un lugar que no deberíamos conocer. Hace unas semanas, un novato en la empresa comentó que había estado conduciendo por el carril izquierdo durante 10 minutos seguidos, intentando recuperar tiempo. Me quedé paralizado. Le pregunté si sentía algo extraño. Dijo que no, que solo le había dado un fuerte dolor de cabeza después y había perdido la memoria durante 2 días. Pensó que era agotamiento. Pero le pedí que mirara la cámara del coche. Se rió, pensando que bromeaba. Después de eso, no volvió a mencionarlo. Pero empezó a evitarla enero de 70 por completo. Pidió cambiar de ruta y ahora solo conduce por el sur del país. No me dijo nada más, pero sus ojos reflejaban un miedo que reconocí al instante. Hay noches que paro en gasolineras cercanas solo para evitar conducir por ese tramo. Incluso sin una explicación, incluso sin una prueba definitiva, hay algo en esa franja que nos conmueve a un nivel inexplicable. ¿Una frecuencia? ¿Un sonido? ¿Una presencia? No lo sé. Pero sé que no es normal. Eso no debería estar ahí. El asfalto parece normal, pero lleva algo debajo, o dentro. Como si esa franja estuviera hecha para atraer algo. Algo que aún intenta manifestarse. La última vez que revisé mi cámara, llegué incluso a cambiar de carril por curiosidad. Al detenerme en un fotograma, justo en la esquina, casi fuera de la carretera, pude verla de nuevo. La figura. De espaldas. Como si esperara mi regreso.
como si solo pudiera existir plenamente cuando alguien insiste en quedarse allí demasiado tiempo. Y desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, bajo el volumen, fijo la vista en el carril derecho, y rezo para no volver a oír ese sonido. Me vi obligado a cambiar de carril. En la cámara, había una figura caminando cerca del asfalto. He cruzado prácticamente todos los desiertos del país, de este a oeste, de norte a sur. Nevada, Arizona, Nuevo México, todo parece igual después de un tiempo. Calor, silencio, nada en kilómetros. Pero hay un valle en particular, cerca de la frontera entre Utah y Arizona, que solo he cruzado una vez, y no pienso volver a hacerlo. Era parte de una ruta alternativa, un desvío debido a un control en la carretera principal. El GPS me envió allí, y al principio no sospeché nada. El camino era recto, estrecho, pero asfaltado. El paisaje estaba muerto. Ni señales, ni rastro de vida, solo rocas secas y arbustos retorcidos. Tardé unas 2 horas en cruzar ese valle. De lo que no me di cuenta en ese momento fue de lo que empezó a acumularse mientras conducía. Cuando paré a repostar en una gasolinera mucho más adelante, en Nuevo México, noté un polvo blanco a los lados de la camioneta. Pensé que era polvo del desierto, sal cristalizada, no sé. Pero era extraño. No parecía venir de la carretera. Era muy fino, casi como talco, pero con un brillo extraño bajo la luz. Me agaché para ver mejor y me di cuenta de que el polvo no solo estaba afuera, sino que también se había metido en la cabina, por las rendijas de la puerta y las rejillas de ventilación. Estaba en los pedales, la alfombra e incluso en el asiento del copiloto. Empecé a percibir un olor tenue, difícil de describir, algo ácido. Me lavé las manos, limpié el asiento con un paño húmedo y seguí mi camino, pensando que era alguna reacción al calor del motor. Pero no se detuvo allí. Durante los 2 días siguientes, el polvo seguía regresando. Lo limpiaba, lo fregaba, lo rociaba con agua, y al final del día, volvía. Siempre igual, blanco, seco, muy fino. Empecé a guardar muestras en pequeños recipientes de plástico y a llevarlas a una de esas clínicas privadas de análisis ambientales en El Paso. Les dije que era para analizar hongos o material corrosivo, pero me llamaron 2 días después y dijeron que no podían identificarlo. Dijeron que no encajaba con ninguna sustancia común. Ni orgánica ni mineral. La textura era irregular, como partículas de algo quemado. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente raras. La noche siguiente, paré en un área de descanso para intentar dormir un poco. La camioneta estaba limpia, limpié todo con más cuidado antes de tirarla en la litera. Pero alrededor de las 3 de la mañana, me desperté con la garganta seca y un olor extraño en el aire. Era un olor a quemado, pero no a goma ni a aceite. Era algo más, denso. Me levanté y fui a la cabina, encendí la luz y vi, el tablero, el volante, el parabrisas, todo cubierto en una fina capa de polvo blanco. Y lo que más me perturbó fue cuando pasé mi dedo por el polvo, solo por reflejo, y puse mi mano cerca de la calefacción. Se calentó en mi dedo y salió un olor horrible. Un olor que reconocí de inmediato. No era sal. No era polvo. Era quemado. Y huesos. Retrocedí tan rápido que me di un codazo contra la puerta. Me miré el dedo, como si esperara ver una quemadura, pero no había nada. Solo el olor. Un olor seco y áspero, como cuando se quema carne hasta convertirla en carbón. Pero con algo más, como si se hubiera quemado hacía mucho tiempo. Recogí un poco más de polvo con un hisopo de algodón y lo metí en una bolsa de plástico. Al día siguiente, lo llevé a un laboratorio veterinario que conocía, donde ya había analizado material biológico.
El técnico lo analizó durante más de una hora y luego me llamó, con una expresión en su rostro que nunca olvidaré. Dijo que, aunque era imposible asegurarlo, el residuo parecía ser hueso pulverizado. De origen desconocido. A partir de entonces, el polvo se convirtió en una obsesión. Seguí conduciendo por otras rutas, evitando el desierto, pero aún así, seguía apareciendo. Siempre al amanecer. Siempre en pequeñas cantidades. Primero en el asiento del copiloto, luego en la consola central, una vez incluso dentro de mi termo. Empecé a preguntarme si era psicológico, si no me había vuelto paranoico. Pero le enseñé las muestras a un amigo forense, y me confirmó lo mismo: esto no es tierra común. Es materia orgánica degradada. Parece restos humanos. Lo dijo riendo, como si contara un chiste malo, pero pude ver en sus ojos que no bromeaba. Pensé de nuevo en el valle. Revisé la ruta. Busqué esa región en Google Maps, pero la carretera que tomé ni siquiera tenía nombre. Es solo una línea gris entre las montañas. Acudí a grupos de conductores en línea y publiqué una publicación discreta, sin dar muchos detalles. Tardé un poco, pero 3 chicos respondieron por mensaje privado. Todos tenían historias similares: camiones cubiertos de polvo blanco, un olor extraño, una sensación de pesadez en el aire. Uno de ellos dijo que su camión se paró solo en medio del tramo y estuvo fuera de servicio durante casi media hora, sin ninguna falla mecánica. Otro dijo que vio, por el retrovisor, el polvo acumulándose como si lo lanzaran desde arriba, pero el cielo estaba despejado. Después de eso, empecé a sentir otras cosas. Dolores de cabeza que siempre llegaban a la misma hora, sobre las 3 de la mañana. Un zumbido bajo y constante que nadie más podía oír. Una sensación de que la camioneta llevaba más peso del debido, incluso con el maletero vacío. Y una noche, en el espejo retrovisor de la visera, vi algo. Sucedió rápidamente. Una silueta en el asiento trasero de la cabina, detrás de la cortina. Cuando me di la vuelta, no había nada. Pero había una cantidad absurda de polvo. Esparcido por el asiento, las mantas, la alfombra. Como si alguien, o algo, hubiera estado allí. Y hubiera dejado un rastro. Fue después de ese día que detuve la camioneta en un lavadero industrial y limpié todo. Cabina, maletero, bajos, motor. Todo. Llevaba mascarilla, guantes y productos fuertes. Empecé a conducir con las ventanillas cerradas todo el tiempo, sin ventilar nada, ni siquiera con el calor. Durante unos días, funcionó. Sin polvo. Sin olor. La cabina estaba tan limpia como nueva. Pero sabía que era solo una rotura. Y tenía razón. 4 noches después, me desperté en el arcén de una carretera cerca de Amarillo, sin recordar haberme detenido allí. La ventanilla del copiloto tenía un círculo limpio dibujado en el polvo acumulado, como si alguien hubiera presionado su frente contra él. Pero estaba solo. Encerrado dentro. Decidí llevar la camioneta a una revisión a fondo. La llevé a un mecánico de confianza y le pedí que desmontara el sistema de ventilación. Quería saber si provenía de algún compartimento oculto, si tenía alguna fuga. Cuando abrieron el conducto de aire principal, estaba obstruido con el mismo polvo. Pero lo más aterrador fue lo que encontraron en el filtro de aire de la cabina: un pequeño fragmento de algo que parecía un diente humano, quemado, carbonizado. El mecánico le tomó una foto y me la enseñó. Guardé silencio. La llevé a otro laboratorio. Y el resultado fue en 2 líneas: origen biológico. Estructura dental. Sin raíz. Después de eso, dejé de intentar comprender. Simplemente evito el valle. Siempre. Nunca vuelvo a bajar por ese camino,
y cada vez que el GPS recalcula e intenta enviarme por allí, lo apago enseguida. El polvo sigue apareciendo de vez en cuando. Siempre de noche. Nunca en grandes cantidades. Solo lo suficiente para recordarme que no ha terminado. He intentado cambiar de camión, vender el viejo. Nada cambia. El polvo regresa. Como si ahora fuera parte de mí. Como si hubiera traído algo de allí conmigo. Algo que aún está intentando formarse. Hoy en día, reconozco el olor al instante. Ya es parte de mi rutina. Y si un día pasas por este valle, en la oscuridad, con los faros iluminando el desierto vacío y el aire demasiado quieto, no te detengas. No abras la ventana. Y lo más importante, no respires profundamente. Porque puede que solo parezca polvo. Pero cuando toque tu piel y se caliente con el calor de tu cuerpo, tú también lo olerás. El olor a quemado. Y a huesos. Siempre me ha gustado viajar solo. El camino me tranquiliza. Me hace olvidar mis problemas y concentrarme solo en el siguiente punto de entrega. Pero después de lo que empezó a pasar con mi auto, ya no puedo dormir tranquilo. Todo empezó con una nimiedad, una frase garabateada en la pared dentro de la cabina, justo encima de la cama. Era solo una línea, escrita como si alguien la hubiera rayado con una llave: no estacione aquí. Pensé que era algo viejo, algún mensaje disparatado del anterior dueño. Pero la camioneta era nueva. La compré nueva en el concesionario. El primer viaje que hice fue de Chicago a Flagstaff. Fue al segundo día de camino que la vi. Recuerdo haberme reído en aquel momento. Pensé que podría ser una marca de fábrica, algún desastre que alguien había dejado en la cadena de montaje. Tomé una lija de grano fino e intenté borrarlo. Salió casi por completo. Dormí allí mismo esa noche, en una gasolinera de Nuevo México. Me desperté en mitad de la noche con un ruido sordo, como un golpe en la carrocería, y fui a echar un vistazo: nada. Solo el viento. Pero cuando volví a entrar y cerré la puerta, había otra frase, en el mismo lugar que antes: escucha el ruido. Ahora ya no tenía tanta gracia. La tipografía era la misma que la primera, como si alguien la hubiera rayado con algo afilado, pero sin dañar el material. Como si hubiera estado grabada dentro del material, no en la superficie. Después de eso, se volvió rutina. Cada noche, una nueva frase aparecía dentro del compartimento donde dormía. Nunca lo había visto. Nunca lo había oído. Siempre aparecía después de una siesta, aunque fuera rápida. Y siempre eran frases cortas, como advertencias: no te desvíes. Espera a las 3 a.m. No estás sola. Empecé a anotarlo todo en una libreta, pensando que podría ser algún arrebato, estrés, cansancio extremo. Pero las frases, poco a poco, empezaron a relacionarse con lo que ocurría en la carretera. Una vez, decía: no te detengas en la próxima área de descanso. Lo ignoré. Me detuve de todos modos. A las 4 de la mañana, me desperté con un grupo de tipos intentando forzar el maletero. Por suerte, había cerrado todo con llave y logré salir de allí antes de que rompieran la ventana. Anteayer la cosa se puso seria. Estaba en un viaje largo, rumbo al norte, cerca de Oregón. Ya había anochecido, estaba cansado, pero aún tenía fuerzas para conducir un poco más. Cuando fui a la cabaña a descansar media hora, había una nueva frase escrita en la pared lateral, justo en dirección a mi cabeza: no pares hoy. Eso es. Simple. Directo. Y por primera vez, sentí un escalofrío al leerla. Ya no parecía una coincidencia. Tenía un peso. Una urgencia. Pero estaba agotado. Conducir recto sería peligroso.
Ignoré la advertencia. Me detuve en un hueco al lado de la carretera y apagué el motor. 30 minutos después, algo golpeó el lateral del habitáculo. Fuerte. Fue un golpe sordo, como si alguien me hubiera dado un puñetazo fuerte en medio de la carrocería. Salté de la cama asustado, me golpeé la cabeza contra el techo y tardé unos segundos en comprender lo que estaba pasando. Lo primero que hice fue mirar por la ventanilla lateral, nada. Solo la oscuridad total del camino y el suave sonido del viento. Cogí una linterna, abrí la cabina y salí con cuidado. Recorrí toda la camioneta. Ni marcas, ni animales, ni huellas. El suelo era de tierra suelta, pero sin embargo estaba completamente liso. Volví adentro, aún más nervioso. Y entonces lo vi, una nueva frase, escrita en el techo, justo encima de donde me acosté. No me oíste. Dormí mal el resto de la noche, si es que a eso se le puede llamar dormir. Cada crujido me aceleraba el corazón. Al amanecer, fui directo a un lavadero de coches y les pedí que limpiaran toda la cabina. No mencioné los mensajes, solo dije que quería todo nuevo, el olor de un coche limpio. Tiré las sábanas. Compré unas nuevas. Durante algunas noches, no pasó nada. Pero ayer, después de una entrega en el sur de California, fui a una gasolinera abierta las 24 horas a descansar. Me quedé dormido unos 40 minutos. Al despertar, había una frase en la parte interior de la puerta de la cabina, donde apoyo el brazo cuando duermo, ahora sabe dónde duermes. Eso me detuvo. Era diferente de los demás mensajes. No era una advertencia. Era personal. Casi como una amenaza. Recorrí la cabina como un loco, buscando grietas, cámaras, intentando ver si alguien había manipulado algo. Nada. Todo estaba intacto. Y peor aún, la puerta estaba cerrada por dentro, con una cadena de seguridad. Nadie podría haber entrado. Y aún así, el mensaje estaba allí, grabado en el plástico como siempre, con esa letra torcida y algo irregular. Tomé una foto. Se la enseñé a un amigo camionero que también ha visto cosas raras por ahí. Simplemente dijo, tío, si el mensaje se volvió en tu contra, es porque has ido más allá del punto de ignorarlo. Decidí no dormir más dentro de la cabina, al menos por un tiempo. Durante las últimas 2 noches, he estado durmiendo en moteles baratos de carretera, dejando la camioneta estacionada a plena vista. Pero aún así, esta mañana, al abrir la puerta, allí estaba, una nueva frase, esta vez escrita en el interior del parabrisas, de arriba abajo, como si hubiera sido escrita al revés, para que la leyera desde afuera. Hoy soñaste con él. Y sí, había soñado. Una figura de pie junto a mi cama, de pie, sin rostro, inmóvil. Como si esperara a que despertara. No se lo había contado a nadie. Pero el mensaje estaba ahí. Me quedé allí, con la llave en la mano, mirando el mensaje en la ventana durante un buen rato. Al principio no pude abrir la puerta. Tenía la sensación de que me observaban desde dentro de la camioneta, como si algo me devolviera la mirada. Terminé arrancando el motor con la llave de repuesto del contacto exterior y seguí mirando por la ventana, esperando algún movimiento. No pasó nada. Pero la camioneta se sacudía ligeramente, como si alguien muy ligero caminara dentro. De esas cosas que solo se notan cuando hay demasiado silencio. Volví a entrar después de que el sol ya había salido. Desde entonces, he intentado conducir con normalidad, pero la verdad es que nunca más me he sentido solo en la cabina. Cada vez que me quedo dormido, aunque sean 5 minutos, me despierto con una nueva frase. Algunas son amenazas, otras advertencias. No te mires por el retrovisor derecho. Mantente despierto. No le gusta que lo ignoren.
He intentado cubrir las paredes de la cabina con cinta adhesiva, tela, incluso papel de aluminio, pensando que quizá bloquearía, no sé, interferencias. Pero los mensajes siguen apareciendo. Siempre con el mismo estilo, como arañazos de dentro hacia afuera, pero imposibles de borrar con productos de limpieza. Solo salen cuando quieren. Hoy, mientras escribo esto en una gasolinera en Utah, hay un nuevo mensaje dentro del armario de mi cabaña, donde guardo mi ropa limpia. Ni siquiera dormí. Ni siquiera me eché una siesta. Solo paré a comer, fui a comprar una camiseta, y ahí estaba, última oportunidad hoy. Es la primera vez que veo un mensaje así. Con un tono de, fin. No sé qué pasará si lo ignoro. Y, sinceramente, no quiero averiguarlo. Pero tampoco sé qué quieren que haga. No hay instrucciones, ni camino. Solo frases dispersas que me dejan más perdida que segura. Si algo he aprendido, es esto: el camino se cobra un alto precio a quienes ignoran las advertencias. Creemos que es cansancio, estrés, paranoia. Pero a veces, quizá no a veces, alguien, o algo, intenta comunicarse. Y no acepta que lo ignoren. Hoy dijo, no te detengas hoy. Lo ignoré. 30 minutos después, algo golpeó el lateral del habitáculo. Desde entonces, he oído pasos en el techo de la cabina. Y todavía no me he atrevido a mirar. No sé exactamente cuándo oí hablar de ella por primera vez. Siempre era en conversaciones casuales en paradas de carretera. ¿Has visto a la chica del sombrero azul? Alguien se reía, otro parecía como si ya se hubiera topado con algo parecido. Nadie hablaba en serio, pero el nombre salía a relucir aquí y allá, y siempre con el mismo detalle: una parada de camiones, de madrugada, una chica sola, con un sombrero azul claro en la cabeza, un vestido ligero. Nunca hablaba. Nunca pedía nada. Solo miraba. Y desaparecía. Nunca le presté atención. Estaba seguro de que era una leyenda estúpida para asustar a los novatos. Pero entonces la vi. Y no fue solo una vez. La primera vez fue en una parada en Colorado, hace 2 años. Eran como las 3 de la mañana, y estaba terminando un sándwich en el asiento de la camioneta cuando la vi de pie entre 2 camionetas estacionadas. Era pequeña, de unos 7 u 8 años como mucho. Su sombrero azul tenía el ala caída, ocultando parte de su cara. No se movía. No caminaba. Solo me miraba. Me pareció extraño, obviamente, pero pensé que era la hija de algún conductor que dormía cerca. Intenté mirar de nuevo, me acomodé en el asiento, y había desaparecido. Desapareció por completo. Salí, me di la vuelta, nada. Ni huellas. Pensé que el sueño me estaba jugando una mala pasada. Después de eso, empecé a notarlo. En diferentes paradas, en diferentes estados, siempre de madrugada. Nunca 2 noches seguidas. Pero siempre era ella. De pie cerca de la cabina, siempre a la vista, como si quisiera ser vista, pero nunca se acercara. Una vez, en Arizona, apareció junto a una señal de tráfico en medio de la nada. Volvía del baño de la gasolinera, y allí estaba de nuevo. El mismo sombrero azul, la misma cara inexpresiva, los brazos extendidos a los costados. Intenté hablar con ella. Oye, ¿está todo bien? Nada. Ninguna reacción. Parpadeé, y desapareció. Empecé a sentirme paranoico. Empecé a registrar paradas, horas, fechas. En 3 meses, la vi 5 veces. Empecé a dormir mal. Lo peor fue que, en 2 de esas apariciones, sucedieron cosas extrañas justo después. Una vez,
Todas las luces de la gasolinera se apagaron durante unos 10 segundos, solo las luces. El generador estaba intacto. Nadie podía explicarlo. En otra ocasión, los frenos de mi camioneta se bloquearon solo sin motivo alguno. Pero lo que pasó la última vez es lo que me hizo venir aquí a contarles esto. Porque después de que ella me saludara, mi radio empezó a transmitir sonidos del océano. Y yo estaba en medio de Kansas. Fue una parada breve, uno de esos lugares olvidados entre dos carreteras secundarias, cerca de Salina, Kansas. Ya era más de la 1 de la madrugada y solo había parado para ir al baño y comprar un refresco. Todo estaba normal. Cuando volví a la camioneta, ella estaba allí, de pie junto a la puerta del copiloto. Muy cerca. Más cerca que nunca. Solo que esta vez, hubo algo que me heló la sangre, me miraba fijamente a los ojos. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si quisiera saber si la reconocía. Y entonces, levantó la mano y me saludó. Un saludo corto y pausado. De esos que parecen más un gesto simbólico que un saludo. En el momento en que lo hizo, la radio se encendió sola. Sin mi mano cerca del botón. Y empezó a salir un sonido. Pero no era voz, ni música, ni estática. Era el sonido del océano. El sonido de las olas, de las aves playeras, del agua golpeando las rocas. Claro como el cristal. Como si lo estuviera escuchando desde dentro de una concha gigante. Me quedé allí, mirando el tablero como un idiota. La chica seguía afuera, quieta. Pero el sonido empezó a hacerse más fuerte. Y más extraño. Las olas se convirtieron en crujidos, como costillas rompiéndose. Los pájaros se distorsionaron. Empecé a sentir náuseas, como si el aire dentro de la cabina fuera demasiado pesado. Apagué la radio a fondo. El sonido se detuvo. Cuando volví a mirar por la ventana, ella ya no estaba. Todo el patio parecía más oscuro, más desierto. Mantuve la mano en el volante unos 5 minutos, intentando decidir si dar marcha atrás e irme o intentar dormir. Decidí conducir. No sé cuánto tiempo, pero sé que cuando el cielo empezó a aclarar, estaba casi en la frontera con Nebraska. Y lo peor es que, en el camino, noté algo, la pantalla del GPS parpadeó un segundo y mostró una ruta que no existía. Un nombre que desapareció al poco tiempo, Seasore, KS. En Kansas no hay mar. Pero ese sonido, todavía resonaba en mi cabeza. No la he vuelto a ver. Pero cada vez que me detengo en un lugar aislado y veo a una niña con ropa clara o algo azul, se me congela el cuerpo. Juro que hay algo en esa chica que es de otro mundo. Nunca me he acercado lo suficiente para ver detalles de su rostro. Es como si tuviera la vista borrosa, como si mi mente no pudiera concentrarse. ¿Y lo más raro? Empecé a escuchar historias similares de otros conductores. Un chico de Idaho me contó que una chica con un sombrero azul apareció junto a su puesto en el estacionamiento de una gasolinera. Dijo que puso la mano en la carrocería y desapareció. Días después, soñó que se ahogaba en agua salada. Esta historia de agua salada me vino a la mente el otro día, cuando tomé una nueva carretera en Missouri. Paré en un área de descanso casi vacía, bajé para estirar las piernas y, al volver a subir a la camioneta, noté una pequeña marca en la ventanilla del copiloto. Era una mano. Pequeña, sin detalles de dedos, solo una silueta redonda, como si alguien la hubiera tocado con la palma. Donde la mano la había tocado, el cristal estaba húmedo. Lo olí por reflejo. Salado. Como si alguien lo hubiera tocado con la mano mojada. Recordé de inmediato a la chica. Recordé la radio, el sonido del mar. Y, sobre todo, la ola. Seguí dándole vueltas el resto del viaje. Al llegar a mi destino,
Hablé con un viejo conocido, un camionero jubilado que había trabajado 40 años en la zona este del país. Le conté brevemente, un poco avergonzado, esperando que se riera. Pero guardó silencio y luego dijo, se me apareció en 1998. Nunca dijo nada. Solo me miró. Y después de eso, cada vez que la radio se enciende sola, detengo el camión, apago todo y espero a que pase. Le pregunté si sabía qué era. Solo dijo, quizás una señal. O una puerta. Desde entonces, cada vez que me subo a la camioneta después de medianoche, lo primero que hago es apagar la radio. No la dejo en automático, ni siquiera en bajo. Porque ese sonido del mar vuelve de vez en cuando, incluso con la radio apagada. Y cada vez que lo hace, siento un cambio en el aire. Como si la camioneta estuviera siendo remolcada a otro lugar. Como si el asfalto ya no fuera tan sólido. La chica nunca volvió a aparecer directamente, pero a veces la veo reflejada en los escaparates de las tiendas, en los espejos de las gasolineras, siempre de lejos. Nunca se mueve. Solo observa. No sé qué quiere. No sé si es un recordatorio o una advertencia de lo que está por venir. Pero sí sé que después de saludar, algo cambia. Y si alguna vez ves a una chica parada en un puesto callejero, con un sombrero azul y ojos que te cuesta enfocar, no le devuelvas el saludo. No la mires fijamente. Y sobre todo, no enciendas la radio. Porque la última vez, ella saludó. Y mi radio empezó a transmitir los sonidos del océano, en medio de Kansas. Siempre he odiado conducir con mucho frío, sobre todo en el norte. No es solo el hielo en la carretera o el riesgo de derrapar, sino el silencio. Ese silencio denso de madrugada, cuando la temperatura baja de cero y parece que hasta el tiempo se congela. Pero fue una de esas noches en las que algo empezó a pasarle a mi camioneta. Al principio pensé que era un defecto, un silbido que salía del interior del salpicadero, muy bajo, casi imperceptible. Siempre empezaba cuando la temperatura exterior bajaba de 0 grados. Pensé que era el aire que pasaba por alguna grieta, alguna válvula con un problema. Pero luego me di cuenta de que no era el viento. Era una melodía. Siempre la misma. Como una nana. Era un sonido suave, lento y repetitivo. 3 notas, luego una pausa. 2 más, luego otra. No era una melodía familiar, pero era imposible no oír el patrón. Como si alguien silbara justo ahí, detrás del volante. Empezó el invierno pasado, cuando conducía entre Montana y Dakota del Norte. La primera vez que lo oí, apagué la calefacción, la radio y cerré las rejillas de ventilación. El sonido continuó. No venía de afuera. Era de adentro. Al parecer, venía del mismo tablero, como si saliera por las rendijas de los controles del aire acondicionado o de las perillas de las luces. Y siempre con la temperatura puesta a 0. Nunca antes. Nunca después. Empecé a anotarlo. Días, horas, regiones. Y me di cuenta de que solo ocurría en ciertas zonas. El norte del país, regiones aisladas, casi sin tráfico. Nunca en una gran ciudad. Y nunca con tráfico denso. Era como si el silbido solo apareciera cuando el mundo estaba lo suficientemente tranquilo como para oírse. Empecé a probarlo. Dejé el motor en marcha, bajé las ventanillas, las volví a subir, detuve la camioneta, la dejé en punto muerto. El sonido continuaba. Exactamente el mismo. Al mismo ritmo. Como si algo estuviera ahí, silbando pacientemente, esperando a que realmente lo notara. Una noche, paré en un área de descanso en Dakota del Sur, la temperatura exterior era de -6 grados centígrados.
Me senté al volante, con el motor apagado, y el silbido volvió a sonar. Lo grabé con mi celular. El sonido era bajo, casi imposible de capturar, pero ahí estaba. Le puse la grabación a un amigo y le pedí, escucha esto. La oyó y palideció. Dijo que conocía la melodía. Era la misma que su abuelo silbaba todas las noches para que su hermano menor se durmiera. Pero su abuelo había muerto cuando él era un niño. Y lo más extraño, su hermano murió congelado, solo, en una noche de tormenta, exactamente en la región donde grabé el audio. Después de esa conversación, mi relación con ese silbido cambió. Antes, intentaba explicarlo lógicamente, ahora solo quería entender por qué me ocurría. Empecé a prestar más atención. Y me fijé en otros detalles. El silbido siempre empezaba exactamente 2 minutos después de que la temperatura exterior bajara de 0. Siempre. Era como un detonante. Y lo que es más, cuando salía de la camioneta mientras sonaba el sonido, paraba. Solo volvía a empezar cuando estaba dentro, solo. Una noche intenté ignorarlo y dormir en el asiento delantero, envuelto en una manta. Me desperté a las 3 de la mañana con el silbido aún más fuerte. Como si alguien estuviera dentro del salpicadero, al otro lado de la estructura, justo detrás de los botones, silbándome directamente. Llevé la camioneta a un mecánico en Fargo. Les pedí que abrieran el tablero y revisaran todo, el aire acondicionado, los arneses de cableado, cualquier cosa que pudiera estar causando ruido. El mecánico dijo que todo estaba en orden. Sin fugas, sin holgura, nada. Le enseñé el audio y me dijo que nunca había escuchado algo así saliendo de una camioneta. ¿Lo más extraño? En el informe que me dio, escribió en la sección de observaciones, no se detectaron ruidos durante la inspección, sonido de origen desconocido. Desconocido. Eso me resonó en la cabeza durante días. La semana pasada, la cosa se pasó. Iba conduciendo por una ruta en el norte de Minnesota, cerca de la frontera con Canadá. Hacía un frío extremo, menos 10 grados centígrados. El silbido empezó, como siempre. Pero esta vez, venía acompañado de algo más. Mientras conducía, el retrovisor izquierdo empezó a empañarse, solo eso. Y muy lentamente, en medio de la niebla, apareció algo. No estaba dibujado, no estaba escrito, era como si una forma se moldeara en el cristal. Un rostro. Vago, borroso, pero inconfundible. 2 ojos, un atisbo de boca. Y la boca, abierta. Como el rostro de alguien silbando. Frené a fondo, detuve la camioneta a un lado de la carretera y apagué todo. Al salir, el frío parecía más fuerte de lo habitual. Un frío que dolía incluso con guantes y un abrigo grueso. Di la vuelta a la camioneta, mirando la ventana. No había nada. Ni empañamiento, ni marcas, ni rastro de nada inusual. Volví a subir, y en cuanto cerré la puerta, la radio se encendió sola y emitió un solo sonido, como si alguien aspirara aire entre los dientes. Un siseo largo. Y luego, silencio. El tablero se iluminó con una notificación absurda, que desapareció antes de que pudiera leerla. Y el siseo no volvió esa noche. Por primera vez, se detuvo antes del amanecer. Desde entonces, el silbido no ha sido el mismo. Ahora empieza antes de que la temperatura llegue a 0. Empieza cuando el aire amenaza con congelarse. Y la melodía ha cambiado. Sigue siendo suave, pero tiene más notas. Como si la canción evolucionara, volviéndose más clara. Como algo que debería reconocer. Y eso es lo que más me asusta. Porque cada vez que la escucho, siento que mi mente empieza a recordar. Como si la canción hubiera sido hecha para mí. Como si alguien,
o algo, intentara recordarme algo que he olvidado hace mucho tiempo. Intenté dormir en hoteles en mis últimos viajes, pero incluso lejos del camión, cuando baja la temperatura, lo sigo oyendo. No en la radio. No en el teléfono. En mi cabeza. La misma melodía silbaba suavemente, casi como si me la susurraran al oído. Y siempre es de noche. Y siempre en las regiones donde el frío es más brutal. Empecé a evitar rutas hacia el norte, a cambiar de planes, a decir que el camión tenía un problema. La empresa no lo entiende, pero no se lo explico. ¿Cómo puedo decir que mi camión me canta cuando hace frío? La semana pasada, otro conductor mencionó un extraño silbido que hacía su camioneta cuando el termómetro marcaba -1 °C. Le pregunté si era un ruido continuo o rítmico. Dijo que era como cantar. Un silbido, quizá, dijo riendo. No me reí. Miré al suelo, con la garganta seca. Quizás se está extendiendo. Quizás nunca fui solo yo. O quizás ahora, busca otro oído. Intenté advertirle, pero nadie lo toma en serio hasta que lo oye. Porque una vez que lo oyes por primera vez, siempre lo reconoces. Vuelve el invierno. Y oí la primera nota hace 2 noches, aunque hacía 3 °C afuera. Ahora suena antes. Más fuerte. Más clara. Y no sé qué pasa cuando termina la canción. Solo sé que no es el viento. Nunca lo fue. Era melodía. Siempre igual. Como una nana.